Se abre la sesión solemne de la Academia de Jurisprudencia y Legislación. La Academia reconoce y agradece la presencia esta noche con nosotros del honorable Ángel Colón, juez asociado al Tribunal Supremo de Puerto Rico, del doctor Amir Galí, presidente del Ateneo Puertorriqueño, y del doctor José Rigán Pérez, presidente de la hermana Academia de la Historia. Señora secretaria, proceda con la lectura de la agenda de hoy y con los haberes académicos que motivaron la elección como académica honoraria de la licenciada Mari Carmen Aponte. Muy buenas noches. La orden del día consiste en la instalación de la embajadora Mari Carmen Aponte como académica honoraria, la recepción y la contestación del discurso de instalación. Oportunamente, el Pleno de Numerarios de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación eligió a la embajadora Mari Carmen Aponte a formar parte del grupo. Hoy procedemos con su instalación formal. Ruego a los presentes ponerse de pie para proceder a la investidura de la embajadora Mari Carmen. Proceda la embajadora con su discurso de instalación. Adelante. Nunca me ha pasado que me han prestado una condecoración, pero me quedé con ella, Tony García Padilla. Mis primeras palabras son de profundo y muy humilde agradecimiento al cuerpo de académicos y académicas numerarios de la distinguida Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación por la distinción que hoy me tributan. Va mi agradecimiento a mi amigo, cedor de medalla, académico y autor, profesor Antonio García Padilla, y demás miembros de su junta directiva. A saber, el honorable Juan Torruella, juez del Tribunal Federal de Apelaciones para el primer circuito, y a quien he admirado a través de los años. Para mí, usted siempre fue, juez Torruella, un símbolo profesional de las montañas que puertorriqueños con talento y determinación podían escalar fuera de Puerto Rico. Sigo mis agradecimientos mencionando a los amigos, la licenciada Lady Alfonso de Cumpiano y al licenciado Antonio Escudero Viera, a quien también conozco y hemos pasado tiempos en Washington juntos. Añado mis agradecimientos y quiero reconocer a Rafael Cox Salomar, que a través de tertulias en Washington me apoyó en aceptar el reto
y dar cuerpo a las ideas que comparto con ustedes esta noche. Constituye para mí un alto honor tomar la palabra en la tribuna de la Academia, dada su ilustre trayectoria y su pertenencia al complejo debate sobre el que hoy pende la supervivencia de la patria. Y es que desde su nacimiento, en aquella primera reunión constitutiva, el 9 de diciembre de 1985, presidida por el entonces ex juez presidente del Tribunal Supremo, José Trías Monge, la Academia siempre ha tenido como norte promover la investigación y la práctica del derecho y de sus ciencias auxiliares y contribuir a las reformas y progreso de la legislación puertorriqueña. Tal objetivo, no obstante, se enmarca dentro de la misión paralela de la Academia de establecer los más derechos lazos con los pueblos del mundo que comparten nuestros ideales de justicia y de paz. Tal y como reza la orden ejecutiva firmada por el entonces gobernador Rafael Hernández Colón el 26 de diciembre de 1985, conforme a la cual se le concedió a la Academia el reconocimiento oficial del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De ahí que la Academia se desenvuelve en el escenario global a través de su vinculación con la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y las academias hermanas en Argentina, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Chile, Paraguay, Venezuela, México, Honduras y Perú. Todos esos países que hoy en día no son sencillamente un listado de países con quien compartimos un hemisferio. Para mí, hoy en día son países de carne y hueso, donde hay deberes en común y responsabilidades compartidas. Por tal razón, y anclada en la centrada agenda jurídica y legislativa de la Academia, es que comparto ante ustedes con la intención de reconceptualizar la crítica condición de Puerto Rico en la hora actual e identificar salidas al atolladero que se nos ha venido encima. Mi propuesta es bien sencilla. En primer lugar, para Puerto Rico no habrá salida de la crisis si no hacemos uso de la fortaleza institucional, económica, intelectual, política y demográfica de ese universo de puertorriqueñas y puertorriqueños que hoy vive en los Estados Unidos. Una diáspora que cuando yo inicié mi gestión como directora de la Administración de Asuntos Federales en Washington en el 2001, eran solamente 3.6 millones de hermanas y hermanos y que ahora en el mundo post-María sobrepasa los 5.4 millones. En segundo lugar, partiendo de la premisa inequívoca, a mi modo de ver las cosas, de que la centenaria controversia del estatus político de Puerto Rico no se va a resolver en el futuro previsible, urge articular una nueva estrategia política, una nueva estrategia madura e inteligente, que lejos de dividir, propenda a la unión y convergencia de todos los sectores de la vida ciudadana del país para dar la batalla unidos por Puerto Rico. Una nueva estrategia a través de la cual se hable con una voz. Y a esa batalla hay que darla en Washington, donde hoy se ejerce sobre Puerto Rico un poder plenario bastante fuerte, que lejos de adelantar nuestra recuperación después del paso del huracán más letal desde San Felipe en 1928 y San Ciriaco en el 1899, lo que ha hecho es paralizar el despliegue de las fuerzas del hacer y del crecer. En tercer lugar, Puerto Rico necesita trabajar entendidos con sus aliados naturales, así como sus aliados circunstanciales.
a la vez que identificamos los vehículos o instrumentos, tanto en el Congreso como a nivel internacional, a través de los cuales adelantar la causa vital del pueblo puertorriqueño. Sobre esa agenda, sin embargo, se ciernen formidables obstáculos, revestidos en los más de los casos de doctrinas legales desacreditadas que es menester combatir. Veamos. Estamos hoy inmersos en la crisis más terrible de nuestra historia moderna. Las cifras del propio gobierno local señalan que el paso de María desembocó en una contracción de 11% de nuestra economía. Cabe destacar, no obstante, que la caída en picada de nuestra economía venía arrastrándose desde el 2006 y que desde ese año para acá nuestro Producto Nacional Bruto se ha contraído en cerca de un 14%. Peor aún, nuestra tasa de participación laboral apenas alcanza el 40%. En la última década, más de 300,000 puertorriqueños han salido del país precisamente a raíz de esta debacle económica. Durante este mismo periodo, nuestra población estudiantil ha disminuido en un 40%. Hoy, el 45% de los puertorriqueños que residen aquí viven bajo los niveles de pobreza. Y sin embargo, a 2 años de la firma de promesa por parte del presidente Obama, ha sido poco o nada lo que en realidad se ha logrado. El Congreso aparenta ir por un camino, la Junta por otro, y el gobierno local anda en búsqueda del suyo propio. Por primera vez desde que el general Miles puso pie en Puerto Rico, Washington no aparenta tener una política sobre qué hacer con Puerto Rico ni los puertorriqueños. Tampoco nosotros le hemos suplido efectivamente a las ramas políticas en Washington los lineamientos de tal política. No sorprende entonces que a 2 años de promesa no ha habido avances reales en la reestructuración de la deuda, ni reforma estructural, y tampoco un camino claro al desarrollo económico. ¿Y por qué? ¿Por qué no ha habido la voluntad política, ni aquí, ni en Washington, para articular un proyecto de desarrollo económico y social amplio e incluyente, que de forma justa y balanceada logre distribuir las obligaciones y los privilegios entre todos los sectores del país, conforme a lo que cada cual genuinamente puede aportar? Porque sobre Puerto Rico se ciernen, además, desafíos inclusive mayores. Por un lado, está una quiebra monumental en la que Puerto Rico se juega básicamente su viabilidad económica. Y por otro lado, está la incomprensión del Congreso mismo, que luego de la ley promesa persiste y se agudiza el perenne dilema del estado político, del estatus político, que nos debilita, que nos divide y mina nuestras fuerzas y nuestras energías. En este contexto y en esta realidad nos corresponde operar. Después de todo, como ha dejado establecido en sus recientes opiniones la jueza federal Taylor, Puerto Rico es un territorio no incorporado, sujeto a los poderes plenarios del Congreso, el cual hace las veces de legislatura general, inclusive con respecto a asuntos de gerencia interna del gobierno de Puerto Rico. Así es que es sobre este marco jurídico, apuntalado por los anticuados casos insulares, que sirven de base para las ramas políticas en Washington, poder ignorar cualquier reclamo
que proceda de la isla. Y las preguntas obligadas, entonces, se convierte hacia dónde debemos ir, qué camino vamos a tomar, qué estrategia vamos a articular. Tal y como les señalé al inicio, urge hablar con una sola voz, trabar alianzas con nuestros aliados naturales y circunstanciales e identificar los vehículos, tanto en Washington como a nivel internacional, sobre los cuales adelantar la causa del país. Más allá de transferencia de fondos de emergencias no recurrentes provenientes de FEMA, HUD y del Community Disaster Loan, la cual concedió un préstamo de $4 billones, Puerto Rico necesita herramientas que lleven a la transformación estructural de nuestras ventajas comparativas vis a vis nuestros vecinos en la región. El escenario actual en Washington, aunque exacerbado por la guerra tarifaria con China, la crisis siria y la inminente elección de medio término, sí podría ofrecer a través de la legislación sobre infraestructura un vehículo idóneo para desde allí adelantar nuestra propia reforma estructural. Reforma para potenciar el desarrollo económico. La puesta en marcha de una estrategia consensuada para librar a Puerto Rico de las leyes de cabotaje y lograr la devolución a Puerto Rico de competencia sobre aspectos cardinales de las variables económicas debe ser el norte. Otra estrategia unificadora para adelantar la agenda de la isla en Washington es la paridad en programas federales para los cuales los puertorriqueños ya tributan al Tesoro Federal a través de impuestos que se pagan por el empleado bajo las normas del Seguro Social. La búsqueda de igualdad de beneficios en el Seguro Social Suplementario y Medicare para ciudadanos americanos que sencillamente reciben menos beneficios porque residen en Puerto Rico debe aglutinarnos más allá de la ideología. Este reclamo debe establecer un espacio de consenso tanto en Puerto Rico como en los importantes círculos de influencia washingtonianas. Este llamado debe convertirse en la punta de lanza de una serie de discursos similares de igualdad que impactan la vida diaria de los puertorriqueños. Más aún, la forja de relaciones inteligentes con el mundo de las instituciones financieras multilaterales a mediano y largo plazo podría servir de plataforma desde la cual asegurar la inserción de Puerto Rico de forma responsable a los mercados luego de la debacle actual. Pero estas estrategias están todas abocadas al fracaso si no encontramos con aliados que tengan el mollero político en Washington y alrededor de los 50 estados para encaminarlas. ¿Y quiénes son esos aliados? Los 5.4 millones de puertorriqueños que hoy viven en los Estados Unidos. Cuando en el 2001 tomé las riendas de PRAFA, contábamos con una diáspora de 3.6 millones de personas, la mayoría de las cuales residían en el estado de Nueva York. Entonces eran 1.1 millones. Cuando en aquel momento comenzamos la campaña Que Nada Nos Detenga, solo había 5 lugares en los Estados Unidos con suficiente número de puertorriqueños en donde podíamos inscribir votantes de puerta a puerta. Y casi todos estos lugares estaban en o cerca de Nueva York, a saber, el Bronx, algunas partes de Brooklyn, el Lower East Side de Manhattan, Buffalo y la ciudad de Hartford, Connecticut. Por consiguiente, el mollero político en ese momento de la diáspora estaba limitado a ciertas zonas del noreste de los Estados Unidos. Hoy, el rompecabezas es totalmente distinto.
la Florida ha desplazado a Nueva York como el estado con mayor número de puertorriqueños. Según cifras del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College, computadas luego del paso del huracán María, hay cerca de 1.2 millones de puertorriqueños en la Florida. En Nueva York hay poco más de 1 millón. New Jersey y Pensilvania le siguen con casi medio millón de puertorriqueños respectivamente. Lo interesante es que la población puertorriqueña también ha ido en aumento en otros estados tan disímiles como Massachusetts, Texas, California, Illinois, Ohio, para solamente mencionar algunos. Esa tendencia se va a seguir sosteniendo en la medida que las proyecciones de inmigración se sigan materializando a ritmos acelerados. Recordemos que según el Instituto de Estadística de Puerto Rico, durante los meses más duros de la crisis post-María, perdimos 40,000 habitantes en septiembre del año pasado, 100,000 en octubre y 45,000 en noviembre. Así, estamos en una posición para ir influenciando decisivamente la agenda y el discurso público de las ramas políticas en los Estados Unidos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, para desterrar el silencio y hacernos escuchar en estéreo en los círculos de poder. Este próximo noviembre, por ejemplo, se decidirá tanto la gobernación de Florida, así como el futuro del senador federal demócrata Bill Nelson, quien se enfrentará al saliente gobernador republicano Rick Scott. En Pensilvania, el gobernador demócrata Tom Wolf va a la reelección, así como Andrew Cuomo en Nueva York, quien enfrentará primarias en septiembre. Asimismo, la senadora Gillibrand de Nueva York también enfrenta una contienda de reelección ahora en noviembre. Y en todos estos casos, así como en el resto de los 50 estados, habrán elecciones congresionales. En todos esos estados, particularmente en aquellos en donde las legislaturas estatales están en control republicano, Florida, Pensilvania, Texas, una diáspora bien organizada, estructurada y estratégicamente coherente podría muy bien inclinar la balanza. No hay más que observar la apabullante victoria de la joven puertorriqueña Alexandra Ocasio para comenzar a comprender la magnitud de lo que juntos, en colectivo, podemos alcanzar, si es que así nos los proponemos. ¿Y qué quiere decir esto? Que la llave a nuestro porvenir está ahí, en nuestras propias manos, si nos los proponemos y dejamos a un lado la agenda fratricida. Quiero cerrar con 2 puntos. Número 1, los Estados Unidos se encuentran en una coyuntura crítica, histórica y en lenguaje diplomático bastante impredecible. Lo que es cierto es falso y la verdad aparenta no ser verdad. Me acuerdo de una amiga muy sabia que siempre me aconsejaba diciéndome que nada sólido, permanente o duradero se construye en esta vida sobre mentiras y falsedades. Pues yo, por lo menos yo, comienzo a escuchar las trompetas alrededor de Jericó. Lo insostenible se vendrá abajo. Y en el medio de esos derrumbes veremos cambios. Y los cambios vienen. Y habrán nuevos espacios. Y ahí, en esos nuevos espacios, estarán las oportunidades para Puerto Rico. Tenemos que estar preparados para construir un tejido social sostenible, acompañados de aliados y unidos
a favor de hacer lo justo por esta isla. Mi segundo punto. En 1982, hace ya 36 años, don José Trías Monjes, en un discurso que tituló Nuevas calamidades de Job y que pronunció ante el Centro Caribeño de Estudios Posgraduados, sugirió que la historia de Job repercute a través de los siglos, que la adversidad acecha a los pueblos y que sobre nuestro pueblo han llovido infortunios a través de los años. Se cuestionaba a Trías si a nosotros los puertorriqueños nos asistiría la paciencia y la integridad de Job. Y hoy yo les prometo con una convicción profunda desde esta tribuna de la academia que Trías presidió a decirles que sí, que no existe obstáculo, no existe adversidad ni adversario que los puertorriqueños unidos no podamos doblegar. Y si yo soy puertorriqueña, y Dios mío, que mucho me recordó esa introducción de lo que quise rendirme en el camino de escalando esa montaña que Torruella nos enseñó. Ahí está la lección. Nos podemos hacer, se impone, sin embargo, sobre cada uno de nosotros en la encrucijada actual, la obligación moral de unir las voluntades e ir entretejiendo un porvenir cimentado en la concertación de opiniones de consenso. Yo tengo fe en la perseverancia e integridad de nuestra gente. Y como Valdoriotti, sostengo que este pueblo no se degrada y tampoco se suicida. Todo lo contrario, marcha siempre adelante en la consecución de su propia supervivencia. Les agradezco muchísimo la oportunidad. Mensaje. Y ahora procede la contestación al discurso de la embajadora Mari Carmen Aponte y tiene la palabra el académico Carlos Ramón González. Buenas noches. Mi más calurosa felicitación a la nueva académica. Como es tradicional en la academia, en esta ocasión me corresponde contestar el discurso de la embajadora y nueva académica de número Mari Carmen Aponte. A tenor de esa misma costumbre, solo ofreceré una breve reflexión sobre tan pertinente y articulado discurso. Quizás no lo recuerde la distinguida compañera, pero la conocí por primera vez en 1972, cuando ambos éramos estudiantes universitarios. Su señora madre, la doctora María Cristina Aponte, dirigía mi grupo de estudios en un viaje a Europa, organizado y auspiciado por la Universidad de Puerto Rico. En ese viaje de estudios, sin duda inolvidable y de mucho aprendizaje, la académica Aponte se unió a nuestro grupo en más de una ocasión.
Luego de casi 50 años de aquella experiencia en travesía aérea, hoy escucho su llamado a repensar el país, anclado en una reflexión sobre los emigrantes puertorriqueños en los Estados Unidos. Lo cierto es que se debe admitir con dolor que desde la patria muchas veces hemos menospreciado e incluso olvidado a estos compatriotas que sin duda forman parte de nuestro ser nacional. Un futuro mejor solo será posible si contamos con toda la población que figura esta nación dispersa por el mundo, pero sobre todo en los Estados Unidos. La tarea es compleja. Seguimos siendo, en palabras del doctor Rafael Garzaro, esa nación en busca de un Estado. Los tres componentes de la tesis central de la embajadora Aponte marcan una importante hoja de ruta. Primero, hacer uso de la fortaleza de esa emigración que se compone de más de 5.4 millones de compatriotas. Segundo, la urgencia de articular una nueva estrategia política que permita a todos y todas hablar con una sola voz para hacer frente a la metrópolis justamente desde su corazón en Washington. Y tercero, trabar entendidos con aliados naturales y circunstanciales, identificando los vehículos que adelantan la causa. Como paso mínimo en esa dirección, esta academia, por iniciativa de su presidente y el apoyo entusiasta de todos los académicos y académicas, ha reactivado la designación de académicos correspondientes. Se trata de una invitación hecha a varios puertorriqueños y puertorriqueñas por cuyo quehacer jurídico e intelectual se destaca y brilla en universidades de países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda. Aunque es una iniciativa relativamente reciente, la respuesta y el entusiasmo desplegado por estos académicos ha sido estimulante y de gran ayuda para lograr las metas de la academia. Al contar con estos emigrantes, nuestra academia se ha fortalecido. El planteamiento de la académica Aponte, por supuesto, es más trascendental que los esfuerzos que he señalado. Al analizar la situación actual de nuestro país, afirma que estamos ante una crisis, una de las crisis más agudas de todos nuestros tiempos. Entre el huracán innombrable y la indigestible promesa, vuelve a florecer lo que cataloga como un tranque producido por la ausencia de voluntad política en Puerto Rico y Estados Unidos para, cito, articular un proyecto de desarrollo económico y social amplio e incluyente entre los sectores que componen la vida ciudadana de nuestro país. Anticipa lo que de hecho sabemos ya ha sucedido. Algunos de los asuntos jurídicos terminarán encaminados y posiblemente resueltos en la jurisdicción federal, donde conforme la arbitrariedad del poder que emana de la cláusula territorial, el pueblo de Puerto Rico será, y cito, un mero espectador silente sobre decisiones que inciden sobre su futuro. Cierro la cita de la académica. Es menester coincidir con la nueva académica en este aspecto. La lucha para poner fin al yugo colonial que representa esta cláusula es cada vez más urgente. Pienso que ya emerge un consenso sobre esta situación indigna. Por supuesto que siempre tenemos que descontar de este consenso alguno que otro esclavo feliz, cuya atrofia espiritual impedirá que cobre conciencia de esta situación. En el litigio hay que seguir cuestionando los parámetros del ejercicio del poder del Congreso bajo esta cláusula constitucional en los siglos XIX y XX, pero sobre todo en la actualidad. En realidad se trata de unilateralidad, desdén y prejuicios. ¿Habrá una decisión final del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre este asunto? ¿Se establecerá una distinción entre un poder congresional omnímodo cuando se legisle sobre la estructura gubernamental de los territorios, vis a vis cuando se legisle asignando fondos o en violación de ciertos derechos fundamentales? La historia constitucional territorial de los Estados Unidos cobra una pertinencia extraordinaria para resolver los dilemas constitucionales que emanan en la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Varios miembros de esta academia ya hemos escrito, litigado o adjudicado controversias sobre estas cuestiones constitucionales.
le damos la bienvenida a la nueva académica a incorporarse a estos trabajos. Tras señalar algunas herramientas para alcanzar lo que llama la transformación estructural de Puerto Rico, la embajadora Aponte expone su tesis central. En esta transformación es fundamental contar con la diáspora o inmigrantes de Puerto Rico en Estados Unidos. Esto me permite enfatizar que esta inmigración tiene que entenderse en el contexto histórico en que se ha desarrollado. En nuestro país hay una larga, profunda y dura historia de la inmigración a los Estados Unidos. Así pues, sabemos sobre la gran inmigración de los últimos 18 años, que comienza a superar la gran inmigración de 1940 a 1970, donde perdimos a más de 800,000 habitantes. Creo que es un hecho no sujeto a rectificación histórica, que aquella inmigración fue en gran parte promovida por los gobiernos de Puerto Rico y los Estados Unidos, como parte de una estrategia de crecimiento económico con fines maltusianos. Peor aún, como demuestra la literatura y los estudios sobre el tema, se construyó sobre una indignante política de control de natalidad iniciada en la década de los 30 y dirigida a esterilizar a las mujeres puertorriqueñas hasta llegar a una tercera parte de todas las boricuas entre las edades de 15 a 49 años. La esterilización y el fomento de inmigración se utilizaron como mecanismos de crecimiento económico. Cuando la embajadora Aponte alude a promesa y la cláusula territorial, lo hace también a las políticas que se derivan y se han derivado histórica de esa condición de subordinación que se encuentra en la raíz de toda su reflexión. La historia de la inmigración de los últimos 15 años, incluyendo la iniciada en el 2006 y que llega a su cenit tras el huracán, ha sido descrita como la culminación de elementos que produjeron la tormenta perfecta en el sentido financiero y económico. Los señalamientos de la embajadora que describen esta inmigración reciente están avalados por los estudios más rigurosos que comienzan a darse a la luz pública. Menciono uno de reciente publicación, justamente producido y patrocinado por la intelectualidad puertorriqueña de la emigración. Me refiero a los trabajos de los profesores Mari Mora, Alberto Dávila y Abidán Rodríguez, titulado Population, Migration and Socioeconomic Outcomes Among Island and Mainland Puerto Ricans. Debe resaltarse también la extraordinaria conferencia celebrada recientemente en San Juan de Puerto Rico, auspiciada por el Centro de Estudios Puertorriqueños de City University of New York, bajo el título Resiliencia y Solidaridad, Encuentro con la Diáspora. En dicha conferencia, además de la presentación de trabajos, distinguidos y reconocidos profesores y profesoras provenientes de la inmigración en los Estados Unidos ofrecieron conferencias en unión a sus colegas de las universidades de Puerto Rico. En esta historia de la inmigración puertorriqueña, también quisiera incluir un hecho real actual muy pertinente sobre uno de los grupos más marginados de nuestra sociedad, los confinados y las confinadas del país. La decisión de promover la emigración, entre comillas, voluntaria, de más de una tercera parte de la población penal del país a instituciones penales en los Estados Unidos constituye un hecho sin precedentes que merece ser discutido y analizado en todo encuentro donde se discuta la emigración boricua hacia los Estados Unidos. La embajadora Aponte nos hace un llamado urgente a renovar los esfuerzos para lograr que las personas que componen la emigración puertorriqueña se inscriban como votantes. Precisa que esta población plantea un rompecabezas, ya lo sé, un rompecabezas que varía según el estado donde se ubica. A su vez, es una población que se encuentra concentrada no solo en Nueva York, sino también en Florida, Massachusetts, Texas, Illinois, California y Ohio, entre otros. Como marco de ese rompecabezas, como lo describe la embajadora, añadiría la necesidad de profundizar sobre las razones por las cuales estos esfuerzos muchas veces no llegan a convencer a nuestros compatriotas para que se inscriban y ejerzan su derecho al voto. La sensación antes y ahora permanente
no se sienten parte de la cultura de esa nación. Las razones que explican esta realidad deben ser objeto de mayor estudio para las acciones concretas hacia el objetivo electoral y que éste sea exitoso. Al buscar respuesta a esa complejidad, no puede obviarse una variable apabullante. Me refiero al racismo cultural tan arraigado y rampante que caracteriza a esa nación. La situación se ha empeorado, pues la realidad sociológica ha encontrado en el presidente de los Estados Unidos una voz que anima este sentimiento y muchos otros igualmente deshumanizantes, como el sexismo, la xenofobia, el neonacionalismo, la plutocracia. La literatura y los estudios demográficos comienzan a emerger con intensidad y reflejan un perfil que va hacia esta misma dirección. Inmigrantes boricuas es variado y depende de la naturaleza del estado donde estén ubicados. Entender cada uno de estos perfiles va a impactar las estrategias que se desarrollen para lograr que ejerzan sus derechos democráticos o desarrollen métodos de lucha que se hagan escuchar en Washington. Debe ser motivo de consideración las estadísticas más recientes que apuntan al retorno a la patria de hasta una tercera parte de aquellos que emigraron obligados por la embestida del desastre natural. ¿Cómo impacta esta realidad a una estrategia dirigida a fomentar la inscripción de votantes en los procesos electorales en Estados Unidos? Si en efecto se observa un regreso de inmigrantes más elevado que el proyectado inicialmente, ¿cómo se prepara el gobierno de Puerto Rico y su cogobierno Junta de Supervisión Fiscal para enfrentar esta nueva realidad? El cese o disminución irreversible de ciertos servicios públicos esenciales, incluyendo la enajenación de importante infraestructura física, apunta hacia la existencia de una política pública no articulada, de repeler o preferir que este regreso no ocurra. ¿De qué otra manera puede explicarse? Finalmente, ante la reflexión tan pertinente que hemos escuchado hoy y la evocación que hace de nuestro fundador, se impone una mirada al mundo. La emigración es un fenómeno global y con un historial casi tan antiguo como la humanidad misma. ¿Cuáles otros países, territorios, subestados con autonomía territorial o excolonias han tenido una experiencia similar a la de Puerto Rico? ¿Cómo se ha insertado la inmigración en los países que aún luchan por su derecho a la autodeterminación? Descontando las diferencias del contexto histórico-político en que vivimos, ¿qué lecciones derivamos del pensamiento, acción y coordinación desde el exilio de hombres y mujeres como Betances, Martí y Hostos? Los tres componentes e interrogantes y la hoja de ruta sugerido por la embajadora Aponte conllevan una toma de conciencia de todos los puertorriqueños, no importa dónde vivan. A mi juicio, el primer acto para la descolonización del país conlleva un acto de descolonización individual. En esa hoja de ruta individual debe haber un rechazo a todo sentimiento de coloniaje feliz. A mi juicio, este rechazo es esencial para entender el tema que nos convoca hoy. Tras agradecer nuevamente a la nueva académica por su pertinente discurso y en el contexto de lo antes dicho, cito una frase que algunos han atribuido al apóstol Martí, pero cuyo autora o autor es realmente desconocido. Decía: cuando los pueblos emigran, los gobernantes sobran. No queremos que sectores de nuestro pueblo se marchen al exilio. Los queremos de regreso. Cuando menos que formen parte del reencuentro de la nación consigo misma. No deseamos un gobierno irrelevante sometido a la voluntad de superior alguna. No aspiramos a un gobierno que sobre. No. Gracias, embajadora, por ayudarnos a repensar, a recuperar esta meta. Y gracias a todos por su atención y enhorabuena una vez más, académica Mari Carmen Aponte. Buenas noches. Bueno, la verdad que los temas han sido
muchísimo, ¿verdad? Nos gustaría quedarnos un rato más, pero escuchando, pero ya se ha concluido esta sesión solemne y así es que ahora están todos invitados a un vino de honor, donde tendremos oportunidades de conversar con los académicos, dado sus palabras en esta. Muchas gracias. Se realizan los trabajos.